adoración a nuestro Dios. Sean bienvenidos todos a este hermoso lugar donde venimos 3 días a la semana, ¿verdad?, a glorificar el nombre de nuestro Dios. Sean bienvenidos todos los que están ya acá y los que vienen en camino, pues que Dios nos traiga con bien a este hermoso lugar donde vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Póngase en pie, vamos a comenzar con el Salmo 84, verso 8. Gloria al Señor. Salmo 84, verso 8. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Hoy lo tenemos en pantalla también y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en él confía. ¿Cuántos confiamos en ese Dios poderoso? Mira, hermano, la palabra nos dice que dichosos somos nosotros, que hemos confiado en ese Dios poderoso. Así es que con sus palabras, con su corazón abierto, dígale al Señor que aquí está para agradecer las bendiciones que Él ha puesto en cada uno de nosotros, que Él nos ha dado. Padre nuestro que estás en los cielos, glorifícate esta preciosa noche, Señor. De tu Santo Espíritu queremos cada día más, Padre glorioso. En esta hora, Señor, aquí está un pueblo, Señor, que tú compraste con tu sangre, un pueblo que te adora en espíritu y en verdad, un pueblo que ha venido, Señor, a buscar de tu presencia, a buscar, Señor, de tu rostro, a sentir esos toques especiales, esas maravillosas caricias que usted nos da con su presencia, Señor, esta hora, Señor, manifiéstate en medio de la alabanza, Señor, porque yo sé que ahí estás tú, Señor. Cuando adoramos, cuando glorificamos su nombre, usted se manifiesta, Señor, se hace sentir con su espíritu, Señor, esta noche. Padre, el corazón que viene triste, Señor, te pido que tú le des alegría, que le des gozo, Señor, que le des, Padre celestial, ese contentamiento que necesitamos para estar en comunión con usted, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Esta preciosa noche, Señor, queremos adorarte con libertad, sin que nada lo impida, Señor, que todo lo que traemos, Señor, de allá afuera, de los trabajos, que lo olvidemos, Padre, y nos enfoquemos en su presencia, que nos enfoquemos solo en adorarle, Señor. Padre, que toda enfermedad, toda dolencia, Señor, usted la llevó cuando fue crucificado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Gocémonos, hermanos, esta preciosa noche, porque no es un día más estar aquí, no, que vamos a gozarlo como que hoy fuera el último día de nuestra vida. Vamos a gozarlo en espíritu y en verdad. Les vamos a cumplir la paz. Dios bendiga, hermanas, en esta hermosa noche. Amén. Es un privilegio estar en este hermoso lugar. Y la palabra de Dios dice en Salmos 100, versículo 4 y 5: Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabar y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos hoy en esta hermosa noche, vamos a entonar unos coros y Dios hablando la vida de todos ustedes.
Gloria al Señor. ¿Cuántos podemos decir que Dios siempre tiene el control de todo? Es una bella alabanza y un gran mensaje para el pueblo de Dios. Ahí nos está confirmando que Dios siempre tiene el control y no hay que desesperarnos ni en cualquier situación, por grave que sea, hermano, porque Dios siempre va a estar ahí con cada uno de nosotros. Póngase en pie, vamos a recoger ofrendas y diezmos para la obra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Y vamos a decirle a Dios, gracias Dios por esta día, gracias Dios por verme bendecido esta semana. Padre, te damos gracias, Padre eterno, esta preciosa noche. No nos cansamos, Señor, ni nos cansaremos de agradecer sus grandes maravillas que hacen con cada uno de nosotros. Gracias, Padre eterno, por las bendiciones que nos da, Señor, porque vamos a dar, Señor, de porque usted ya nos ha bendecido, Señor, y estamos agradecidos, Señor, porque usted siempre no nos deja, nos lleva en su mano poderosa, Padre eterno. Gracias, Señor, por lo que vamos a ofrendar esta preciosa noche y lo vamos a hacer con todo el corazón, Señor, no con tristeza, porque usted ama y te adora alegre, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, gracias, gracias. Amén y amén. Vamos a los hermanos. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Sigamos bendiciendo el nombre de Jesús.
Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Ya nos gozamos, ¿verdad? En el tiempo de las alabanzas. Vamos a dar dos tiempos, aquí los tengo ya. El primer tiempo va a ser para María Hermina. Gloria al Señor, ella trae un testimonio. Gloria al Señor, aleluya. Yo el 2 de noviembre estuve ingresada, me dio una embolia, me cayó un coágulo de sangre en el pulmón, estuve ingresada y salí del hospital y me cayó me quedó un dolor de espalda y no se me quitaba con nada. Yo lloraba de ese dolor de espalda, yo tomaba toda mi medicina y nada. Yo le daba al Señor, le dije, Señor, que sea tu voluntad, cuando tú quieras quitarme. El Señor no quería dejar ahí para que yo leyera más tiempo. Entonces, al día del ayuno aquí en este mes, vine aquí al ayuno y yo andaba con mi dolor de no soportar. Pero el Señor le hizo la obra, porque cuando el pastor le puso a orar y se fue a poner mi mano, yo sentí la presencia del Señor.
testimonio, ¿verdad? Que nuestro Dios hace maravillas. Hermanos, y no dudo que aquí hay más testimonios en la iglesia. No tengamos miedo de decir lo que hace nuestro Dios con cada uno de nosotros, hermanos, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a hacer pasar a Obed Cáceres, la encanto del Señor, gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Estoy feliz de estar un día más acá. Hoy voy a cantar una alabanza con mi mamá titulada Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Hermano, que Dios bendiga. Doy gracias a Dios porque mi hijo me dijo, mamita, yo quiero cantar una alabanza para la honra y gloria de nuestro Dios. Quiero hacerlo contigo. Así que él ha sentido el deseo de hacerlo y pues no lo vamos a quitar. Él está agradecido con el Señor y quiere alabarle a través de una alabanza. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido
cada día en Dios y yo le doy gracias a Dios por eso, porque Dios pone ese deseo en su corazón a pesar de la edad que él tiene. Hasta aquí nuestro tiempo, hermano, que el Señor le bendiga. Gloria al Señor, aleluya. Qué bueno, ¿verdad? Que los niños se vayan siguiendo en el camino del Señor. Fíjense, por eso nos dejemos, ¿verdad?, de traer los niños todos los domingos y sábados, porque sabemos que ya va a haber unos anuncios después del culto, hermano. Ya creo que ya conocen todos, ¿verdad?, el tema del anuncio, que ya vamos a estar en un lugar más cómodo, donde ellos van a recibir clases los sábados también. Y porque hoy solo los domingos están recibiendo clases, ¿verdad? Pero los sábados va a haber escuela dominical también, porque hay bastantes niños que vienen el sábado. Así es que hay bastante tiempo para el predicador y después vamos a darle los anuncios. Gloria al Señor. Dejamos la palabra del Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuántos estamos contentos? Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Es un Dios vivo, un Dios verdadero al que venimos a darle gloria, honra, alabanza, hermanos. Así que Él merece lo mejor de cada uno de nosotros. En esta preciosa noche, hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Zacarías. Vamos a honrar el nombre de nuestro Dios. Le vamos a adorar ahora por medio de su palabra. Sean bienvenidos todos ustedes a la casa de nuestro Dios, así también a todos los que nos ven por medio de los diferentes medios. Dios le bendiga en gran manera. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de los que nos ven, los que nos escuchan. Así que tenemos a Zacarías, capítulo 4, versículo, vamos a leer a partir del versículo 5. Lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a su letra dice: y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hasta ahí lo voy a invitar a que juntos oremos y le demos gracias a Dios. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Padre Celestial, de estar delante de ti, Señor de gloria. Rogamos, Señor, que la sangre de Jesucristo y tu palabra, Señor, continúen haciendo esa obra que tú comenzaste algún día, purificando nuestros corazones, lavando nuestros corazones, Señor de gloria, y forjando nuestro carácter, bendito Dios, para que seamos más como tú. Oh Padre Celestial, yo te ruego que tú nos fortalezcas por medio de tu palabra y nos bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios. Bendice a tu pueblo aquí presente, Padre de la gloria. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Y yo te ruego, Señor, que tú te glorifiques en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, vamos a hablar. Ya nuestro hermano Bet le dio la bienvenida al Espíritu Santo. Así que vamos a hablar del Espíritu Santo en esta preciosa hora, de la relación del creyente con el Espíritu Santo. Y quiero hacerlo, hermanos, porque es un privilegio que cada uno de nosotros como templos seamos morada del Espíritu Santo. Podemos decir: yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Así lo dice la Biblia.
Y le digo que es un privilegio, hermanos, porque en el Antiguo Testamento fueron selectivas las personas que fueron portadores del Espíritu Santo de Dios. No era para todos, sino hasta en el día de Pentecostés, que Dios quiso derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre los creyentes, sobre sus hijos. Amén. Así que Lucas escribió el libro de los Hechos y le puso ahí que son los hechos de los apóstoles. Pero en realidad, hermanos, son los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. A partir de ahí, hermanos, el Espíritu Santo comenzó a moverse, como dijo nuestro Señor Jesucristo: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad?, recibiréis poder y me seréis testigos. A donde quiera que vayan, en donde quiera que estén, el Espíritu Santo ahí va a estar con nosotros, para consolarnos, para iluminarnos, para enseñarnos, para guiarnos. Es una labor maravillosa, hermanos, la que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos hacer a favor de Dios, a favor, ¿verdad?, de todo lo que Dios ha puesto en su voluntad que nosotros hagamos. Así que la iglesia, hermanos, hay algunas razones por las cuales nosotros tenemos que tener cuidado. En primera instancia, hermanos, de no contristar al Espíritu Santo. Yo quiero que lean conmigo en Efesios 4:30 lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. En Efesios 4:30 la palabra de Dios dice de la siguiente manera: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y el mismo texto explica, hermanos, el mismo texto explica a partir del verso 17 cuáles son las cosas que entristecen, cuáles son las cosas que ofenden al Espíritu Santo. Y comienza el apóstol Pablo, ¿verdad?, enseñándoles por medio de estas cartas a la iglesia que estaba en Efeso, diciéndoles: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando nosotros seguimos viviendo en concupiscencias, cuando nosotros, hermanos, seguimos o cuando vamos tras la vanidad, hermanos, estas son las cosas que contristan, que entristecen al Espíritu Santo. Dice el verso 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Vamos a ir brincando, nos dice el 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya tuvimos una enseñanza, ¿verdad?, con nuestro pastor acerca de la renovación de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y luego ya sigue diciendo ese montón de cosas que entristecen y contristan al Espíritu Santo. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. El versículo 32 dice, el 31, perdón, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando uno con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros participamos de estas cosas que el apóstol Pablo está enumerando aquí en estos versículos, en este capítulo 4 del libro de los Efesios, él está diciendo, hermano, que si nosotros hacemos estas cosas, entonces entristecen al Espíritu Santo de Dios. Entonces, partiendo de ahí, hermanos, tenemos una responsabilidad de no entristecer el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es importante, hermano, como algunos hombres de Dios entristecieron el Espíritu Santo de Dios, y es cosa, hermano, que como iglesia no debemos de hacer. No debemos de entristecer el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y miren, a Dios le entristeció en los tiempos de Noé que todos los pensamientos de la creación de Dios, o el ser humano en los tiempos de Noé, dice que todos los pensamientos eran de continuo al mal. ¿Y qué dice la Biblia? Le dolió en su corazón a nuestro Dios. A Dios le entristeció eso. Claramente se agradó de Noé, porque a pesar de las multitudes había una persona que practicaba la justicia, que practicaba la rectitud. Pero a Dios le entristeció el resto de lo que estaba sucediendo, ¿verdad?, con la humanidad. Así que a Dios, hermanos, le entristeció, le pesó en su corazón también la actitud y el carácter que tenía Saúl cuando Dios lo puso como rey. De pronto se convirtió en una persona obstinada, no andando rectamente delante de Dios, sino en desobediencia. Cuando Dios, por medio del profeta Samuel, le había dado instrucciones sobre qué hacer, cómo ministrar y cómo guiar al pueblo del Señor. Pero ¿qué hizo Saúl, hermanos? En su obstinado corazón hizo cosas que Dios no le mandó. Como aquellos, ¿verdad?, varones que encendieron en la presencia de nuestro Dios un fuego extraño y que Dios los consumió por ello. O sea, hacer cosas que Dios no nos mandó y que no tenían tal vez ningún beneficio alguno. No crean que fue fácil aceptar Dios el pueblo cuando tenía una sola lengua y que el pueblo comenzó a hacer aquella torre, ¿verdad?, la famosa torre de Babel. O sea, Dios se preguntaba, bueno, ¿qué están haciendo estos? ¿Qué están haciendo estos muchachos? ¿No los he mandado a hacer torres? Ellos querían llegar al cielo por medio de una torre. Ahora nosotros entendemos cuál es el medio para llegar al cielo. A través de nuestro Señor Jesucristo. No a través, hermanos, de renombre, de andar haciendo construcciones, de levantar el ego, de levantar cosas, hermanos, que Dios no nos ha mandado a hacer. A nuestro Señor Jesucristo le entristeció ver al pueblo de Israel, hermanos, metido en la idolatría. Un pueblo, hermano, que de pronto endureció su corazón y no supo o no conoció el tiempo de su visitación. Y cuando Jesús llega a ese monte y ve toda la ciudad de Israel, Él decía estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad?, que matas a los que te son enviados o apedreas a los que te son enviados.
profetas, dice, ¿cuántas veces quise yo cuidarte, guardarte, protegerte, como la gallina cuida a sus polluelos? No crea. Había tristeza en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ver una ciudad, hermanos, que era, en realidad ya no era una ciudad devota, que adoraba o buscaba sinceramente a Dios. Una ciudad que tal vez sí le buscaba, pero ya no lo hacía de corazón, sino que estaba haciendo de la palabra de Dios mercadería, sino negocio. Todo esto entristece el corazón de nuestro Dios. No crea. Nuestro Dios ve nuestra conducta. Nuestro Dios ve nuestras actitudes. Nuestro Dios ve las cositas que nosotros por ahí hacemos en lo oculto. No crea que no entristecen al Espíritu Santo. Entristecen al Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo dice que cuando él llegó a Efeso, ¿verdad? Ahí donde tenían toda clase de dioses. En Efeso tenían de hecho, toda la ciudad de Efeso estaba volcada a la idolatría y tenían una diosa, la diosa Diana. Y dice que al apóstol Pablo de ver esto le ardía su corazón y de celo por ver entonces él dijo, bueno, pero él tenía un celo también diferente, que era el de predicar, el de enseñar. Este es un buen campo para yo enseñar la palabra de Dios. Y dijo, bueno, pues esta es mi oportunidad, les voy a hablar del Dios no conocido. El tema no es directamente ese, sino, hermanos, cómo estas cosas, la idolatría, cómo uno está yendo tras los deseos de nuestros ojos, tras la vanagloria de la vida, tras las obras de la carne. Cuando uno va tras todo esto, entonces eso, dijimos, entristece, contrista al Espíritu Santo de Dios. Entonces, el mensaje para la iglesia: no contristar el Espíritu Santo de Dios. Segunda cosa, hermano, que Dios nos manda: no apagar el Espíritu Santo de Dios. En el primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 19, usted puede leer conmigo. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 dice: de la siguiente manera: no apaguéis al Espíritu Santo de nuestro Dios. No apagar el Espíritu Santo de nuestro Dios. Estos son mandamientos, hermanos, en realidad bien delicados. Yo le digo, es un privilegio tener al Espíritu Santo. No, o sea, detener lo que el Espíritu Santo quiere hacer en usted, hermanos, eso es pecado. Aquí nos está aconsejando el apóstol Pablo que no hay que apagar ese Espíritu Santo. Y el contristar el Espíritu Santo te puede llevar a la segunda parte, que es apagar. Una vez que ya le has ofendido, una vez que ya le has contristado, entonces el Espíritu Santo de plano ya no le queda ni una pequeña llama. Así que, mire, quiero que leamos el Salmo 137. 14 tal vez. El versículo 2, ¿verdad? Aquí están hablando los salmistas. Vamos a leer desde el versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión
diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Recuerda, hermanos, que el pueblo de Israel fue llevado cautivo. El pueblo de Israel fue llevado cautivo. ¿Por qué razón fue llevado cautivo el pueblo de Israel? Porque Israel continuamente estaba pecando, hermanos. Y Dios iba a entregar esa ciudad en manos de sus enemigos. Fueron llevados cautivos por el pecado. Una de las cosas, hermanos, que apagan en su totalidad al Espíritu Santo son el pecado. Un comentario que tengo aquí dice: apagar el Espíritu Santo significa ahogar su obra en medio de nosotros, limitarlo y estorbarlo. El pecado apaga el Espíritu. Las tradiciones lo apagan. Los reglamentos y normas humanas en el culto público lo apagan. La desunión lo apaga. Alguien ha dicho: las miradas frías, las palabras despreciativas. Oiga, las palabras despreciativas, el silencio, la calculada indiferencia hacen mucho por apagarle. Lo mismo las críticas carentes de amor. Raide dice, este es un comentarista bíblico, ¿verdad? Tiene su propia Biblia. Raide dice que el Espíritu es apagado siempre que su ministerio es ahogado en un individuo o en la iglesia. Así que, hermanos, de parte de Dios nos dice que nosotros no debemos apagar el Espíritu Santo de Dios. Qué difícil era para David entonar, cantar alabanzas a Dios después que él pecó, ¿verdad? Enviando a matar a Urías Eteo y quedarse con su esposa. Y después el profeta lo amonesta y le hace ver su culpa, le hace ver su pecado. Pero él no se arrepintió en el momento, hermanos. Su pecado lo comenzó a esclavizar. Su pecado lo llevó a encorralar. Lo puso sobre una encrucijada donde ya David desmayaba. ¿Qué aliento había en su corazón para alabar a Dios? ¿Cómo podían salir de su corazón esos hermosos salmos, esa alabanza delante de Dios, si el pecado lo acosaba? ¿Cómo, hermano? Qué difícil, hermanos, es adorar a Dios, ¿verdad? Qué difícil es adorar a Dios con todo nuestro corazón cuando hay pecado. No se puede, hermanos. El Espíritu Santo lo ha apagado. Esa llama simplemente, hermanos, ya no está. Entonces, estas dos cositas, hermano, mire, el contristar o el entristecer el Espíritu Santo lo puede llevar a apagar el Espíritu Santo. Y el apagar al Espíritu Santo lo puede llevar a la tercera cosa, a blasfemar contra el Espíritu Santo, algo todavía mucho más grave, como lo que nos dice Mateo 12:31. ¿Se puede leer conmigo? En Mateo 12:31, lo que dice. Bueno, ahí tenía nuestro Señor Jesucristo un conflicto ahí con los escribas, con los fariseos. Y por tanto os digo, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Aquí
asunto es que nuestro Señor Jesucristo había liberado a un endemoniado, había hecho una exorción. Y los eruditos bíblicos, o los escribas, o los fariseos, o el ámbito religioso, no solamente lo cuestionaban, sino que le decían que esa obra que Jesús había hecho no era sino obra de Satanás, por obra de Beelzebú, príncipe de los demonios. Y nuestro Señor Jesucristo les dice: eso que ustedes están diciendo, eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y ese pecado no le será perdonado. No le será perdonado, hermanos, cuando usted está consciente, cuando usted ve que lo que está sucediendo es obra en su totalidad de Dios, y nosotros le atribuimos eso a Satanás. Ahora, hay algunos ejemplos en la Biblia muy parecidos. Pueden ser aplicables. La Biblia dice: miren, en la soberanía de nuestro Dios, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Porque Esaú tenía una primogenitura, tenía una bendición preciosa, tradicional, una bendición hermosa de Dios. ¿Y qué hizo Esaú con esta bendición? La cambió por un plato de lentejas. La menospreció. Sabía que esto era de Dios. Y cuando él quiso: bendíceme también a mí, Padre mío, nomás tienes una bendición. Bueno, le dijo su papá Isaac: bueno, yo ya te puse bajo el mando de tu hermano, así que voy a hacer una oración leve por ti, pero ya tu hermano ya tiene la bendición, porque él sí estimó preciosa, él sí deseaba tener esa bendición de parte de Dios. Y dice la Biblia que aunque la procuró con lágrimas, ya Dios en su soberanía no se la dio. Ya Dios en su soberanía no se la dio. Y en el libro de Samuel, hermanos, se registra una historia, ¿verdad?, de Elí y sus hijos, su familia. Y dice la Biblia que los hijos de Elí pecaban continuamente con aquellas personas que iban a hacer el sacrificio. Entonces cuando Dios habla a Samuel, le dice: ¿sabes qué? Está pasando esto y esto en la casa de Elí, pero no hay expiación. Este pecado no va a ser perdonado. Esta casa va a ser juzgada. El pecado fue tan grave, hermanos, que simplemente en su soberanía Dios le dijo: no va a haber perdón para esta familia. De la misma manera, hermanos, usted puede blasfemar en contra del Espíritu Santo a tal grado que Dios en su soberanía dirá: no más oportunidad de arrepentimiento. Aunque usted quiera arrepentirse, ya Dios no le va a poner eso en su corazón, porque ha blasfemado en contra de algo muy santo, en contra de su espíritu. Cuando peca Ananías y Zafira, Pedro le dice a Ananías: Ananías, tú le mentiste al Espíritu Santo, no le mentiste a hombre, le mentiste al Espíritu Santo. Y cuando entró Zafira, Pedro le dice: ¿por qué tentaste al Espíritu Santo? ¿Por qué conveniste a hacer esto con tu marido? Mire, tentar. Hay cierto grado en el cual usted puede tentar a Dios, hermano, pero si usted ya cruza esos límites, simplemente esa oportunidad se acabará. Dios lo considera como una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Como dice la Biblia, usted andará tan frío que de
cuando ya entra uno en un proceso de apostasía, ¿verdad? Alguien que disfrutó de los bienes de Dios, alguien que disfrutó de las cosas de Dios, pero de pronto se vuelve en contra de las cosas de Dios. Esas personas, hermanos, están justamente propensas a ser destituidas en su totalidad, porque ya están cerca de blasfemar en contra de Cristo, o si ya lo hicieron blasfemar, ya entran en un proceso de apostasía, de no más oportunidad. Dijimos, tenemos un Dios soberano que Él hace lo que Él quiere y cuando Él quiere. Así que tentarle de esta manera sería una locura para cada uno de nosotros. Pero obedecer y humillarse delante uno de nuestro Dios es lo más sabio que podemos hacer. Hacer las cosas por la vía, ¿verdad? De la obediencia. Así que, hermanos, no debemos entonces de contristar el Espíritu Santo de Dios, no debemos de apagar el Espíritu Santo de Dios, no debemos de blasfemar en contra del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia nos enseña lo que sí podemos hacer. La Biblia nos enseña lo que sí podemos hacer. Porque usted puede decir, bueno, pero ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Si nosotros vamos a Efesios 5:18, ahí nos explica la Biblia. Efesios 5:18. Mire lo que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No lo contristes, todo lo contrario, sé lleno del Espíritu Santo. Es un mandamiento, hermanos, en el cual nosotros tenemos cierto grado de responsabilidad. Mire, y Efesios mismo, en el versículo 19, explica cómo debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de ser llenos del Espíritu Santo? Hablando en chismes uno con el otro y jactándonos de cuántas cosas somos en la vida. No dice así, ¿verdad? Dice, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Miren, hoy mientras compartíamos por ahí con la hermana Rebeca y otra hermana por ahí acerca de la Biblia, miren, hermanos, en la iglesia hay dos clases de relación con nuestro Dios, dos clases de comunión. Y hermanos, es que está la comunión íntima y está la comunión externa. Y miren, hermanos, esa comunión íntima es como la que tenía David con nuestro Dios, que deseaba, hermanos, estar en la casa de Dios para alabarle con todo su corazón. Y la adoración externa, la comunión externa, la que no es íntima, hermanos, puede estar hasta mascando chicle, alabado sea el Señor. Puede estar repitiendo, pero no está alabando en realidad en su corazón. No ha traído alabanza para nuestro Dios. ¿Cómo salgo yo de aquí lleno del Espíritu Santo si la comunión con mi Dios es superficial? No es profunda, no es con deseo, sino que es algo mecánico, algo, hermanos, simplemente de labios en su totalidad. Y lo más tremendo, hermanos, dijimos que Dios conoce lo profundo de nuestro Dios. Mire, cuando Ana
la juzgó por borracha. A lo mejor nosotros le hubiéramos dicho loca. Pero este hombre le veía externamente, ay, ya viene esta Ana chillona. Porque Ana, no crea lo que le hacía Penina, era cosa difícil. Ay, viene esta chillona. Anda, que el Señor haga. De acuerdo, pero mire, hermano, qué poderosa es la fe. Qué poderosa es cuando una persona se acerca a Dios, Dios ve su corazón. Dios le da respuesta mejor a esta persona. ¿Verdad? Como dice el Señor, ¿quién? Viene uno que en realidad dice, no he pecado, soy pecador, pero viene otra persona, un publicano, que, ay, Señor, yo soy aquí, yo soy allá, ¿sabes? Tu comino, tu eneldo, todo lo que aquí están, mis semillitas, todo, mis manzanitas, mis hijos, mis uvas, aquí están, Señor. Le pregunta al Señor Jesucristo a su discípulo, ¿quién de los dos salió de su presencia justificado? El que vino delante de Dios con un corazón contrito, humillado, con una comunión, hermanos, en este caso íntima, o aquel que jactándose solamente tuvo una comunión de manera externa, de nadie. Y aquellos muchachos igual juzgaron como nosotros, lógicamente, el que llegó. Entonces así, hermanos, nosotros debemos de ser delante de la presencia de nuestro Dios, para que nos llene de su Espíritu. Como dice aquí el libro de los Efesios, cantemos, hermanos, salmos, himnos, cánticos espirituales, que alaben, que glorifiquen, que exalten el nombre de nuestro Dios. ¿Verdad? Usted tiene ese deseo, trae su voz ronca, cántele a Dios. Porque si va a cantar cuando su voz se oye, por decirlo así, angelical, ¿qué nos está diciendo? Pero cuando cantamos, aún cuando tenemos nuestra voz ronca, hermanos, estamos diciendo que la gloria es para Dios. No, la gloria va a ser para mi voz. Para que, ay, qué hermosa voz tiene mi hermano Leo. Así que, hermanos, son cositas en las cuales nosotros debemos de prestar atención, ¿verdad? Porque esos son temas de índole espiritual en los cuales nosotros debemos de tener cuidado. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu, hermanos, si nuestra relación con Dios es externa? Es imposible. Ahora, ¿cómo podemos andar en el Espíritu según Romanos 8.1? Vayamos a la Biblia, Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. ¿Lo tenemos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Gloria a Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos el llamado de andar conforme al Espíritu, ¿verdad? Pero volvemos al tema. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu si continuamente le estamos entristeciendo, si continuamente le estamos afanando? Y dice que entonces si le entristecemos y le apagamos, es imposible que podamos andar conforme al Espíritu. Y si usted no anda conforme al Espíritu, entonces usted puede ser una persona condenada. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme, tenemos un llamado de ser llenos del Espíritu y tenemos un llamado de andar en el Espíritu. Así que en Gálatas 5:16 también nos da un poquito de luz sobre lo que estamos explicando. Gálatas 5:16. Digo pues,
amonestando a las iglesias en Galacia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne es tremenda, hermano. La carne no quiere esto. La carne no quiere que tú seas lleno del Espíritu Santo. La carne no quiere que tú andes en el Espíritu Santo. Así que, hermanos, en la parte bíblica que nosotros leímos, ¿verdad? De Zacarías 4:6, Zorobabel fue llamado por Dios para levantar, para restaurar el templo. Pero había mucha oposición. Posiblemente se anunciaban guerras. Pero, ¿qué le dice Dios? No es con ejército, no es con tu fuerza, Zorobabel, con el Espíritu Santo. Es el que pelea nuestra batalla. Pero ¿cómo el Espíritu Santo de Dios puede fluir en medio de su pueblo? Nuevamente, si le contristamos, si le apagamos y estamos casi a punto de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Miren lo que dice Ageo 2:4. Quiero que lean conmigo lo que dice Ageo 2:4. Dice de la siguiente manera: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Sadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿A cuántos Zorobabeles Dios les está hablando aquí? Dios le dice: Zorobabel, no es con ejércitos, no es con fuerza, es con Dios. Zorobabel, esfuérzate que yo estoy contigo. Esfuérzate que yo estoy entre ustedes. Así que, ¿podemos creer esa palabra del Señor? ¿La podemos aplicar en estos días? Miren lo que dice Romanos 12, 11 y 12. Romanos 12, perdón, 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Leamos nuevamente y tratemos de entender lo que nos dice aquí. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Cuántos saben que necesitamos que esa iglesia sea una iglesia ferviente en espíritu? Pero ¿cuántos somos diligentes y no perezosos? Ay, el Señor me golpea en esta parte, hermano. Porque a veces somos perezosos para buscar de la presencia del Señor. Somos perezosos para recibir, para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tenemos para ello? Tenemos oración, tenemos ayunos, tenemos vigilias. ¿Pero qué somos? No lo diga. No lo diga. Pero a veces actuamos de una manera cobarde con respecto a esta parte. Nos hace falta valentía, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Así que, hermano, si hay aquí un alma que dice: hermano, yo voy a ayunar para el Señor,
Dios le bendiga, usted va por buen camino. Si hay alguien que está orándole al Señor, Dios le bendiga, que va por buen camino. Debemos de ser constantes en la oración, lo que nos aconseja aquí este versículo de la Biblia. Quiero entonces, hermanos, que terminemos leyendo Isaías 30, del 1 al 2. Isaías 30, versículo 1 y 2. Dice, ¿lo tenemos? Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo. Mire cómo dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ay, de los que se apertan, recibiendo quizás consejo. Vaya, porque, hermanos, Israel tenía una maña que quería inclusive a quererse refugiar nuevamente en Egipto. Y no quería, hermanos. Esa fue una de las razones por las que el pueblo de Jehová, el pueblo de Dios, llegó en Egipto. Abraham, Dios le dio una promesa a Abraham. Le dijo, yo te bendeciré. Ay, hermano, cuando Dios le dice, Dios, yo te bendeciré, crea lo que Dios lo hará. Y nosotros vemos, hermano, que cuando él tuvo un descontento con su sobrino Lot, Abraham no se preocupaba por dónde iba a pastar sus cabras. Porque había dos opciones: ir por las riberas del río Jordán o ir al contrario. Por las riberas del río Jordán, las orillas del río, lógicamente, hermano, que iba a abundantes pastos. Y su sobrino dijo, esta es mi oportunidad. Si yo me voy por aquí, mi tío se va a ir allá. Se le van a morir de flacas sus ovejas. Pero miren, hermanos, no fue así. Todos nosotros sabemos cómo Dios prosperó, en este caso a Jacob, cuando su tío Labán le quiso hacer trampa muchas veces. Y el ganado de Jacob iba creciendo, se iba multiplicando. Y el del tío Labán, los puso en qué pensar. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios determina de ver sobre su pueblo. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que llegó un tiempo de sequía en el que Abraham dudó. Y por 2 ocasiones descendió a Egipto. Y por esas 2 ocasiones dijo medias mentiras, porque se vio atribulado. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel como que tendía a quererse refugiar en Egipto nuevamente. Por eso es que aquí en Isaías, lo que acabamos de hablar, dice, ay de aquellos que piden consejo, pero no de Dios. Quieren que alguien hable a su corazón, que alguien aliente a su corazón, pero no quieren que sea Dios. Quieren ser alimentados de cosas como que, hey, tú vas a prosperar, tú vas a salir adelante. Cosas, lo que decíamos nosotras veces, hermano, es como que los acuesten en una hamaca, a lo mejor no las conocen, ¿verdad? Y los mesan, les den viento, pero hermanos, no los llevan a ningún lugar. Entonces, el que alguien les hable bonito, el que alguien les diga cosas bonitas, hermanos, lo que usted quiere oír, no la va a llevar a ninguna parte. Pero si se le habla la verdad, si Dios quiere enderezar su camino, Dios va a hablar a su vida y usted va a llegar al lugar que Dios quiere. Así que, hermano,
vamos a seguir adelante buscando el rostro de nuestro Dios siempre. Así que es todo por este día. Que el Señor le bendiga en gran manera. Así dejamos a nuestro hermano que está presidiendo. Tienen por ahí alguna noticia que darnos. Así que Dios le bendiga grandemente y Él con nosotros. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Me he visto un poco tensos ahora. ¿Qué será? ¿Será que cuando habla el Espíritu, verdad? Póngase en pie, vamos a orar primero por el mensaje, la palabra de Dios. Dar gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? Amado Dios y buen Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor, por habitar en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta hora. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma bendice tu nombre, oh Dios. Porque aún nosotros siendo imperfectos, tú sigues siendo Dios, bueno y perdonador y misericordioso con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo Jesús, por tu gran amor y tu gran misericordia. Aleluya, bendito Dios, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Señor, que esta palabra en esta noche, en nuestros corazones, Señor, nos haya edificado y nos haya hecho reflexionar cuando te entristecemos, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y ten misericordia de nosotros. Padre, libera nuestra mente. Señor, aquellos pensamientos que no te agradan. Y si nuestros corazones no están limpios, aquí estamos, Señor, para que nos purifiques, nos santifiques, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, Dios. Queremos honrar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermano y hermana.